no es lo mismo poder hablar de lo que dice la Biblia pudiendo tener acceso al texto griego o hebreo que está detrás de la traducción, y otra cosa es poder, o sea, no tener la facultad o el privilegio de poder llegar ahí y tener que quedarnos con las versiones de la Biblia. Y es lógico que si leemos, por ejemplo, 2 Timoteo 3:16, voy a buscar en una versión que es prácticamente la que todo el mundo tiene, por ejemplo, y usted dice, bueno, tendremos que concordar en que ciertamente tiene razón. Fíjese, 2 Timoteo 3:16, en la versión Reina Valera 1960, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Repito, 2 Timoteo 3:16, en la versión Reina Valera 1960, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora, ¿cuál es el problema? La pregunta es si la traducción que refleja la versión Reina Valera 1960 y muchísimas otras versiones de la Biblia se ajusta a lo que realmente dice el texto griego de 2 Timoteo 3:16. Y ahí quiero ser bien enfático. Repito, el gran problema es que tenemos que revisar si la traducción que refleja la Reina Valera es correcta a la luz del texto griego. Por eso nosotros hemos insistido siempre en que es importante que nosotros analicemos o tengamos la oportunidad de tener acceso a los textos en sus idiomas originales. Si fuera posible, por ejemplo, cuando estamos en el Antiguo Testamento, poder tener acceso a los textos hebreos del Antiguo Testamento, o al texto hebreo en sentido general del Antiguo Testamento, y cuando vamos al Nuevo Testamento poder tener acceso al texto del Nuevo Testamento griego para poder ver qué es realmente lo que dicen. Claro está, hay que aclarar que las versiones de la Biblia no son perfectas. No hay una versión de la Biblia que sea perfecta. Eso es lo primero que hay que aclarar. En segundo lugar, que las versiones de la Biblia, aunque usted no lo quiera admitir o duela admitirlo, son también obras con fines comerciales. Nadie hace, por ejemplo, mire, usted sabe lo que cuesta producir una versión de la Biblia. Por ejemplo, yo que puedo decir que tuve el privilegio de trabajar en la llamada Nueva Traducción Viviente o NTV, que salió en el año 2010 y está haciendo entre 2009 y 2010, bueno, creo que en mayo de 2010, se está vendiendo increíblemente. Yo tuve el privilegio de trabajar ahí, pero fue un proceso que inició, oiga bien, desde el año 2001 hasta el 2010, prácticamente 9 años. Otros sin contar algunos meses en lo que se definía el equipo que iba a trabajar y todo eso. Hablemos por lo menos 10 años. Imagínense el dinero invertido en una traducción de la Biblia, en un proceso de 10 años, trabajando todo un equipo de expertos para producir una versión de la Biblia que, además de que deba ser edificante y útil, también sea exitosa en el área comercial o desde la perspectiva comercial. Entonces, ¿qué resulta? A veces se da que el texto griego, el texto hebreo plantea algo que desafía a la teología sistemática, a las teologías institucionales que predominan en el ambiente cristiano y evangélico. Por lo tanto, nadie quiere correr el riesgo de producir una versión de la Biblia que pueda ser totalmente, o digamos en una gran parte acertada, porque es imposible que sea perfecta, y que precisamente vaya a traducir de manera precisa ciertos pasajes, pero que son pasajes que son capitales o relevantes o demasiado relevantes en algunas discusiones teológicas. Y este pasaje no es la excepción. 2 Timoteo 3:16 es un pasaje clave para los grupos conservadores y de corte, digamos, fundamentalistas, porque se agarran de ahí, porque es el único pasaje que hay, para poder decir que toda la escritura es inspirada.
Ahora, lo correcto es que, a pesar de lo que dije, que las traducciones de la Biblia no son inocentes, no son neutrales, sino que hay intereses de distintos planos envueltos, de distinta naturaleza. Entonces, creo que cuando tenemos el privilegio de conocer el texto griego y conocer el texto hebreo, y somos responsables con nuestros conocimientos y con lo que es el privilegio de poder orientar a otros, a otras personas, se impone que seamos coherentes y responsables. Y si tuviéramos acceso, o las personas pudieran ver lo que yo veo en el texto griego, pudieran verificar que la expresión griega pasa grafé theoneustos, que es la frase clave que se ha traducido en la Reina Valera como toda la escritura es inspirada por Dios, realmente no ha sido bien traducida. Oiga bien, no ha sido bien traducida. ¿Por qué? Porque precisamente hay demasiados intereses en juego en relación a este pasaje. Por lo tanto, uno tiene que plantear que un análisis griego, que no puedo mencionar ahora por ser inadecuado y sería un poquito incomprensible, sin embargo, quiero decir que la expresión pasa grafé theoneustos, que se ha traducido como toda la escritura es inspirada por Dios, y de ahí entonces se halla una especie de base o fundamento para decir que todos los libros de la Biblia son inspirados. Realmente esa expresión pasa grafé theoneustos lo que habla más bien es toda escritura inspirada es útil. O sea, pasa grafé neustos, theoneustos, debe traducirse toda escritura inspirada. No toda la escritura es inspirada. Repito, la expresión pasa grafé theoneustos debe traducirse más bien en como, significando en el sentido de toda escritura inspirada. No toda la escritura es inspirada. ¿Ok? Entonces, ¿qué resulta? En resumen, a la luz de todos unos detalles que no puedo explicar ahora, la correcta traducción de la expresión griega pasa grafé theoneustos es toda escritura, todo escrito inspirado por Dios. Ahora bien, entonces dice es útil para redarguir, para enseñar, para instruir en justicia. Entonces, en esencia, la respuesta correcta de hoy es la respuesta a la opción B, que dice que no. En realidad, 2 Timoteo 3:16 no dice, a la luz del texto griego, que toda la escritura es inspirada, ni dice tampoco que una porción de ella dice. Lo que está haciendo en 2 Timoteo 3:16, a la luz del texto griego, es describiendo las cualidades, las utilidades y el provecho de un libro, de un escrito, de un texto que se consideraba inspirado. Entonces, leyendo a 2 Timoteo como debe ser, entonces toda escritura, todo escrito inspirado es útil para redarguir, para enseñar, etcétera. Entonces, ahora es difícil encontrar una versión de la Biblia que pueda traducir de manera correcta, porque repito, hay demasiados intereses en juego. Eso sería prácticamente atentar contra la ortodoxia que domina en el pensamiento cristiano conservador, que es la mayoría, y fácilmente podrían mandar a boicotear una versión de la Biblia si se atreviera a decir y a traducir como yo estoy diciendo que dice el texto griego. Óigame, repito, si una versión de la Biblia se atreve a fomentar que según Timoteo 3:16, según el texto griego, lo que habla es de la utilidad de un escrito inspirado y no que toda la Biblia es inspirada o que una porción de la Biblia es inspirada, corre tremendo riesgo porque se puede boicotear, y ya tenemos experiencia de eso. ¿Okay? Cuando hay una versión de la Biblia que se entiende que no ha manejado bien ciertos pasajes o cierta terminología que se entiende perjudicial para ciertas teologías institucionales, entonces viene el peligro de que se boicotee y se diga que no se compra esa Biblia. Pero si vamos
a ser honestos y a seguir el principio del proverbio que dice: compra la verdad y no la vendas. La verdad es que según Timoteo 3:16 no establece que la Biblia por completo es inspirada, ni tampoco dice qué porción de la Biblia es inspirada. Simplemente, según Timoteo 3:16, en un análisis exegético, lo que dice es: toda escritura inspirada es útil. Ahora, ¿cuáles libros son inspirados? Según Timoteo no se preocupó de decir eso. No se preocupó, según Timoteo, de decir eso. Además de que libros que finalmente estaban en el canon, el autor de Timoteo no lo conoció. Por lo tanto, según Timoteo, no puede hablar de toda escritura. Entiéndase, por ejemplo, que la Biblia, aunque nosotros tenemos ahora 66 o 73 libros, uno unido y separado por una página, realmente los libros fueron escritos. Vamos a concentrarnos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento. Cada epístola fue escrita para un momento específico, dirigida a una comunidad específica, con un autor específico, a veces conocido, a veces desconocido, el autor, y en algunos casos el destinatario también, pero eran cartas que surgieron de manera particular, nunca con la intención de que estaban formando todo un cuerpo que se llamaría posteriormente Biblia. Así que cada libro de la Biblia, y concentrándolo en el Nuevo Testamento, al igual que en el Antiguo, tuvo una existencia individual y particular. Ahora bien, por ejemplo, comparemos a Apocalipsis. Apocalipsis, que aparece en nuestras Biblias como el último libro, no fue necesariamente el último libro en ser escrito, pero además de eso, la expresión que una vez mencionamos en un análisis que hicimos, de que al que le quitare o le añadiere, se le añadían o se le quitaban las plagas que estaban ahí y se retirarían su nombre del libro de la vida. Fíjense qué interesante, que el libro de Apocalipsis existió separado originalmente del resto de la Biblia, y la gente tiene la costumbre de interpretar que eso que está diciendo ahí, según Apocalipsis, se aplica a toda la Biblia, porque está ahora dentro de la Biblia y como último libro. No, al final esa expresión apunta simplemente al contenido de Apocalipsis. El problema es que mediante un proceso histórico muy largo de desarrollo, evolución y compilación, tenemos ahora lo que se llama Biblia, que Biblia realmente es una construcción cristiana porque los hebreos solamente tienen los llamados 39 libros del Antiguo Testamento y no conocen como autoritativos un Nuevo Testamento. Por lo tanto, el concepto de Biblia, teniendo 27 libros del Nuevo Testamento, y por otro lado 39 o un poco más, dependiendo de la tradición católica o protestante del que se trate, para al final terminar con 66 libros, 73, realmente tiene que ver con una construcción cristiana que es la que ha elaborado ese concepto de Biblia. Pero los judíos no tienen no comparten la Biblia como tal, solamente tienen el Antiguo Testamento. Por lo tanto, para el cristianismo, según Timoteo 3:16, como ha sido conocido popularmente, aunque sea desacertado exegéticamente, es conveniente, porque los sectores conservadores del cristianismo y los sectores fundamentalistas se agarran de ahí para dejar ver, o bajo el entendido de que solo si según Timoteo 3:16 se lee como Reina Valera, la Biblia tiene sentido y tiene valor. No, la verdad es que la Biblia sigue teniendo valor, aunque según Timoteo 3:16 sea traducido como realmente debe ser en el griego. ¿Por qué? Porque hemos acogido la Biblia dentro de una tradición eclesial en la que se le ha dado cierto valor, y aunque obviamente no haya razón para defender una bibliolatría, no se niega el papel de la Biblia en el pensamiento cristiano, en la elaboración teológica, en la praxis cristiana, en la praxis evangélica, como un referente vital, aun cuando se entienda que no hay un pasaje en la Biblia, y que según Timoteo 3:16 no dice que toda la escritura es inspirada. En resumen, y termino diciendo y repitiendo la idea, siguiendo el texto griego de 2 Timoteo 3:16, lo que realmente dice 2 Timoteo 3:16 es que todo escrito inspirado es útil, no
dice 2 Timoteo 3:16 en el griego que toda la escritura es inspirada. Eso ha sido una manipulación del texto griego de 2 Timoteo 3:16, porque a la teología cristiana conservadora, protestante y tradicional le conviene que así diga, aunque exegéticamente, aunque el texto griego de 2 Timoteo 3:16 no permite ni apoya esa traducción. Ese ha sido nuestro comentario. Vamos entonces a continuar con la parte que falta de este su programa, Sendero de Esperanza, con Héctor Benjamín Olea Cordero y Pedro Lara Peguero. Así que vamos a tener un breve corte y después de este corte venimos con la sección final del día de hoy.